Hola, mi nombre es Ruth. Hoy les voy a hablar sobre el contrato de mutuo. Este contrato de mutuo se reguló en el derecho romano, asimismo en el derecho griego. En ese entonces se daba de manera gratuita, es decir, que no existía intereses de por medio. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el contrato de mutuo? El contrato de mutuo es aquel contrato por medio del cual el mutante se obliga a transferir bienes consumibles o suma de dinero al mutuario, y este también está en la obligación de devolver esos bienes consumibles al mutante. Ahora, ¿cuáles son las características del contrato de mutuo? Una de las características que el objeto de este contrato de mutuo es que sí o sí se tienen que transferir bienes consumibles, es decir, estos bienes se van a agotar con el paso del tiempo. Ahora, la segunda característica de este contrato de mutuo es que el mutante está transfiriendo parte de su propiedad al mutuario. Entonces, el mutuario en ese entender está en la facultad de disponer de los bienes que se le ha transferido. La otra característica de este contrato de mutuo es el tiempo. Necesariamente este contrato se da de manera temporal, es decir, que va a existir un plazo determinado para que el mutuario pueda devolver al mutante los bienes que se le ha transferido. La otra característica es que el mutuario se obliga a devolver a estos bienes en la especie o como ha recibido de parte del mutante. Ahora, la última característica de este contrato de mutuo es que no está prevista o sujeta a legalidades, es decir, que no necesariamente tiene que existir digamos, el contrato no tiene que existir en un papel o tiene que estar plasmado en este. Al contrario, este se puede dar, digamos, de manera verbal. Sin embargo, es necesario o tal vez es recomendable que esté escrito en un papel para fines probatorios. En el siguiente punto vamos a tratar sobre las partes de un contrato de mutuo. La denominación jurídica de las partes que intervienen en el contrato de mutuo es el mutuante. Es quien se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario. El mutuario es quien recibe el dinero o bienes fungibles y se obliga a devolver otra suma igual de dinero u otro tanto de bienes fungibles de la misma especie y calidad. El siguiente punto que vamos a tratar son los requisitos del contrato de mutuo. Son 4 los requisitos que existen para el contrato de mutuo. 1. Consentimiento. Surge cuando las partes, mutuante y mutuario, se ponen de acuerdo respecto a la cosa o dinero que se transmite. 2. Objeto. Este contrato recae sobre bienes consumibles y fungibles y ante suma de dinero. 3. Capacidad. Las partes que firman el contrato, mutuante y mutuario, forzosamente deben de contar con la capacidad de ejercicio. 4. Forma. El contrato no requiere una formalidad en específico para su validez, pero se sugiere que por lo menos se pueda leer que se trata de un contrato de mutuo, mercantil, civil, simple o con interés, y algunos artículos que determinan su especie de contrato. Y finalmente tenemos los tipos de contrato, que son el mutuo mercantil, el mutuo civil, el mutuo simple, el mutuo de interés. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias que traen los contratos de mutuo, y uno de ellos es el incumplimiento de pago realizado por el mutuario hacia el mutuante. Y todo esto lo vamos a relacionar con la pandemia del COVID-19. Para ello vamos a poner un pequeño ejemplo. Juan es vendedor de zapatos y pide un préstamo a una entidad bancaria para aumentar su mercadería. Todo esto lo realizan por un plazo de 4 años. Y con la garantía de su bien inmueble. Los primeros 2 años Juan está pagando sus cuotas con total normalidad, y después de esto llega lo que es la pandemia del COVID-19 y arruina todas sus entradas económicas. Entonces Juan ya no puede pagar al banco. Ahora, viendo este pequeño ejemplo, nosotros podemos sacar una conclusión, que esta pandemia está afectando o va a traer con muchas consecuencias hacia los mutuarios, ya que ellos pueden perder su bien mueble o inmueble por incumplimiento de pago hacia los mutuantes, que en este caso sería la entidad financiera, el mutuante. Hola, una de las consecuencias del incumplimiento del contrato mutuo es ganarse una demanda. Por ejemplo, Pedro necesita un préstamo de 7.000 soles para poder emprender un negocio y acude a María y ella acepta. Para poder hacer efectivo este préstamo, se necesita celebrar un contrato mutuo
en las cláusulas del contrato se establecen los intereses y el plazo del pago del contrato. Pero ¿qué sucede si Pedro no logra pagar en el plazo establecido en el contrato? En este caso, lo que podría hacer María es presentar una demanda en contra de Pedro por el incumplimiento de un contrato. La demanda se presentará por la vía ordinaria, o lo que podría hacer María es conciliar antes de irse por la vía judicial y así generar un título ejecutivo, el cual le servirá para poder presentar la demanda por la vía del proceso ejecutivo, con el único fin de solucionar el conflicto en el menor tiempo posible. Su relación con la ejecución forzosa ocurre cuando el acreedor víctima del incumplimiento de su deudor acude ante el juez para demandar el cumplimiento de la obligación y éste dicta sentencia condenando el pago. Debe cumplir total y oportunamente en lugar y tiempo convenido, porque la ley le autoriza a recurrir a medios legales a fin de que el deudor cumpla con aquello que se estableció en el contrato y esté obligado a cumplirlo. Y claro que las obligaciones no son absolutos y varían según su naturaleza de la prestación debida. Ejemplo, obligación de dar. Si es que se trata suma de dinero, el deudor debe de responder con su patrimonio. Por ello sufrirá ejecución de los bienes de su propiedad que son susceptibles de embargo, los cuales serán rematados y del numerario que se obtenga se pagará el crédito del acreedor. Estas solo se pueden ejecutar cuando se cumplen con 3 requisitos en relación con la cosa debida. 1. Que exista. 2. Debe ser patrimonio del deudor. Y 3. El deudor debe tener la posesión de la cosa.